El conocimiento siempre gobernará sobre la ignorancia, y las personas que quieran autogobernarse deben de armarse con el poder que el conocimiento otorga. Estas sabias palabras fueron escritas por el cuarto presidente de los Estados Unidos y padre de la Constitución norteamericana, James Madison, en 1822. Han sido un pilar de inspiración para Alfredo Maúl, un humilde guatemalteco que desde hace más de una década aplica esta frase a su propia vida. Maúl trabajó por 4 años en la restauración arquitectónica de la Casa de Madison, Montpellier, al inicio de su carrera. Sin duda, esos años marcaron su trayectoria profesional y personal de manera profunda. Alfredo piensa que debemos de educarnos humildemente para entender el impacto ambiental que generamos todos los días y encontrar formas puntuales para reducirlo y mitigarlo. Que no podemos reinventar el mundo escondiéndonos detrás de los árboles, sino debemos ser proactivos y positivos, aplicando ideas simples que se puedan replicar y propagar para permitirnos alcanzar el siglo XXII con bienestar humano y ambiental. Esta historia inicia con un viaje a Ucrania en febrero de 2006, un viaje de trabajo que lo cambiaría todo. Con un equipo de etnógrafos, fotógrafos, historiadores y arquitectos ucranianos, rusos y americanos. Maúl tuvo bajo su cargo el diseño de los componentes gráficos para una exhibición que se mostraría en Kiev y en Nueva York, conmemorando el 20º aniversario de la tragedia nuclear de Chernóbil. Millones de personas evacuaron este territorio que abarcaba alrededor de 300 kilómetros cuadrados, pero muchos que ahora son ancianos decidieron quedarse. Durante un invierno extremadamente frío, Maúl se dio cuenta de la capacidad que tiene el ser humano para comprometer su futuro cuando está en la búsqueda de su propio progreso. Chernóbil representa un impacto de miles de años de desechos radioactivos heredados a las generaciones futuras sin ninguna necesidad. Meses después, Alfredo viajó a su país natal para visitar a su familia, pero de pronto se encontró con un río altamente contaminado que tocó la profundidad de su ser. Se trataba de un río que drena todas las aguas servidas y miles de toneladas de desechos de la ciudad de Guatemala hacia decenas de comunidades río abajo, desembocando finalmente en el Océano Atlántico. Luego de un breve análisis, logró entender que tanto esta situación como la experiencia que vivió meses atrás en Ucrania eran sencillamente el reflejo de una sociedad moderna que consume irresponsablemente recursos sin cuestionar su verdadero impacto ambiental, sin considerar su verdadero costo ecológico. Haber nacido en Guatemala, estudiado y trabajado en los Estados Unidos y luego vivido en Europa, lo habían preparado para tomar la decisión más importante de su vida. Decidió en ese momento regresar a vivir a su país y renunciar así a su prometedora carrera como arquitecto de edificios históricos. De frente se le presentaba un nuevo reto, un objetivo difícil de alcanzar, pero de suma importancia, de suma urgencia. Sus esfuerzos inagotables se dirigían todos a limpiar ese y, ¿por qué no?, cientos de otros ríos de su región, viviendo una vida más austera y humilde, reinventándose a sí mismo y reinventando su propio mundo para compartir con el ejemplo estrategias creativas que minimizarían su propio impacto ambiental. Poder inspirar a otros a que transiten esa misma dirección se convirtió en su estrategia de vida. Alfredo se hizo otra promesa a sí mismo: no volverse a subir en un avión comercial hasta recorrer los 22 departamentos de su bello país. En ese viaje,
vio deforestación, contaminación en numerosos ríos y lagos y mucha pobreza. Pero también vio esperanza. Documentó más de 1000 hogares alrededor de los 22 departamentos para rescatar las mejores ideas vinculadas al respecto del medio ambiente con el propósito de aplicarlas e integrarlas a un diseño de casa sostenible donde él pudiera vivir y de esta manera probar que en la arquitectura existen innumerables formas de aprender a tener estilos de vida con menor impacto ambiental. Casi al mismo tiempo, encontró una fotografía de su padre y su tío al final de la Segunda Guerra Mundial. Su familia, por ser de descendencia alemana, estuvo refugiada durante varios años en una propiedad localizada en las cercanías del Río de las Vacas. Lo que observó en esa fotografía era producto de la creatividad y humildad de su abuela, su capacidad creativa de ser sensata con los recursos naturales y en la formación de valores a sus hijos. La abuela de Alfredo fue instrumental en su formación de ecovalores desde que él era un niño. Desde ese momento, él ha formado su filosofía basada en la moderación, la humildad y la creatividad para vivir y dejar vivir. Él ha inventado un estilo de minimalismo sostenible, fundamentado en el perfeccionamiento de ecovalores, priorizando los productos locales antes que los globales. Maúl no se considera un ecologista, se considera más bien un motivador ambiental. Él inicia sus días con una rutina de meditación y yoga con la salida del sol. Su petate de fibras de palma natural está orientado al este. Este vínculo directo con el hábitat y su espiritualidad interior le han enseñado a obviar el materialismo y concentrarse en las cosas simples a las que él otorga mayor valor. El silencio, los cantos de las aves urbanas y las gotas de la lluvia le proveen de gran placer. Hace unos años vivió en este espacio durante 2 meses utilizando únicamente $2 al día, en un experimento que le enseñó a ser más ecoeficiente y a practicar la poesía de la pobreza. Aprendió a ser un consumidor más responsable y a dimensionar el impacto de todas sus acciones. Aprendió a llevar una vida más frugal. En su propia vida, ha aplicado más de 60 estrategias de sostenibilidad para demostrar que es posible minimizar nuestro impacto ambiental y, como resultado, obtener beneficios económicos. Para él, la economía puede ser sinónimo de ecología. Cambió su estilo de vida para demostrar que podemos tener ríos limpios y no depender de energías altamente contaminantes para subsistir y trascender en nuestro siglo. Su casa y oficina, ubicadas en un edificio de más de 40 años en el centro de su ciudad, se han convertido en un sumiso laboratorio viviente que muestra algunas de las posibilidades con las que todos contamos para hacer un mejor balance entre la economía y la ecología, tanto en las ciudades como en las comunidades rurales del mundo moderno. Estas son algunas de las estrategias de sostenibilidad más importantes que ha ideado para su casa y oficina. Maúl recupera agua de lluvia en los meses de mayo a octubre, en donde se registra un promedio de 2.000 milímetros de precipitación pluvial sobre la ciudad de Guatemala. Capta esta agua en un tanque longitudinal dentro de su oficina, el cual posee una capacidad para almacenamiento de hasta 900 litros. Fácilmente se puede llenar en una semana de lluvias fuertes. Esta agua recolectada le sirve para regar las plantas de su balcón, para descargar el sanitario y para limpieza general de superficies. También ha implementado en su baño un tanque lavamanos transparente que muestra el nivel del agua en el recipiente, lo que le ayuda a visualizar el consumo de líquido
lo que le permite controlar y reducir la cantidad de agua utilizada todos los días. Este lavamanos se llena con el agua fría que sale antes de que llegue el agua caliente del calentador solar que está ubicado en el techo de su departamento. Todas las tuberías son flexibles, elaboradas con plásticos reticulados. Esto facilita la trayectoria del agua mediante la gravedad, lo cual se traduce a una menor presión en la ducha o en la llave de la cocina, sinónimo de menor consumo de agua. Alfredo consume 50 litros de agua por día en promedio. El promedio de un estudiante universitario en su ciudad es de 250 litros de agua potable diarios. Utiliza un ecofiltro, que es un novedoso invento guatemalteco hecho a base de una combinación de arcilla muy fina, aserrín de pino, el cual, al cocerse, se transforma en carbón activado y luego se le aplica plata coloidal como bactericida para purificar el agua que utiliza para beber. Usando este purificador de agua, llega a reducir hasta unas 4 toneladas de CO2 anualmente. Reutiliza las aguas con jabones y pasta de dientes de lavamanos y ducha para descargar el sanitario evitando el desperdicio de agua potable. Al sanitario además se le ha adaptado un mecanismo de doble descarga, 3 y 6 litros por descarga. De esta manera, Alfredo puede llegar a ahorrar hasta 20.000 litros de agua por año. Ha adaptado energía solar a su casa y oficina por medio de la utilización de paneles fotovoltaicos para producir parte de la energía eléctrica que consume. 4 paneles solares generan 200 vatios de potencia. También ha instalado un calentador solar termosifónico de tubos evacuados al vacío para calentar el agua con la que se baña todas las tardes, cuando el agua es más caliente. En un país como Guatemala, con largos periodos de sol, el calentador de 90 litros puede llegar a calentar el agua hasta los 90 grados centígrados. Toda la iluminación artificial usa tecnología eficiente, luminarias compactas fluorescentes y diodos emisores de luz. Comparte lámparas de un espacio a otro para reducir consumo energético durante la noche y ahorrarse mucho dinero en cableado y conexiones eléctricas. Maúl separa todos los desechos sólidos que produce. Los inorgánicos como el papel, cartón, vidrio y aluminio regresan a la industria como nutrientes. Los desechos orgánicos que produce en su cocina regresan a la naturaleza mediante un proceso aeróbico de compostaje que tiene en su balcón. Lombrices y otros insectos degradan los desperdicios orgánicos y los convierten en nutrientes que regresan a la naturaleza en sus propias plantas. Maúl produce en promedio por semana media libra de basura que no puede tratar o reciclar. El promedio de una persona en una ciudad es de 2.5 libras al día. La ventilación cruzada es otra estrategia visible. Las ventanas de madera pivotantes están alineadas para aprovechar las corrientes de viento y dejar entrar abundante iluminación natural. Mediante esta estrategia, climatiza su espacio y no necesita ventiladores o aires acondicionados para hacerlo. Una microturbina eólica transforma el viento del exterior en energía eléctrica aprovechable en el interior de su apartamento. Puede llegar a generar hasta 400 vatios pico. En su cocina solo se consumen productos locales. Productos que tienen una menor huella ambiental y que no traen empaques. Maúl no trae plásticos desechables a su espacio. Todos los productos que compra en mercados barriales
no en supermercados, están directamente relacionados al consumo responsable que practican. La limpieza se realiza con productos biodegradables, jabones y limpiadores no tóxicos, aceites esenciales, vinagre y principalmente solo se usa agua. En cuanto al transporte, Maúl usa sus zapatos si sale hasta 1 kilómetro de distancia de su casa. Si se extiende hasta 10 kilómetros, utiliza una bicicleta. En una ciudad como Guatemala, el uso de la bicicleta le permite moverse con facilidad empleando la red de ciclovías, lo que genera un menor impacto ambiental a ningún costo. Si se mueve más de 10 kilómetros, lo hace con un vehículo que utiliza biodiesel, combustible generado por estudiantes a base de aceite de cocina reciclados en el laboratorio de una universidad local para minimizar las emisiones y el costo de su movilidad. También usa el transporte colectivo de su ciudad y practica el uso compartido de vehículos con otras personas. Desde hace unos años, Maúl hace arte con tintas orgánicas y lápices, otra forma de trasladar su filosofía y creatividad sin dejar un impacto ambiental. Usa agua, café, semillas, frutas y otros pigmentos naturales para plasmar sus ideas y diseños sobre papel reciclado y papeles de fibras de bambú. Pocas son sus pertenencias personales y todas son visibles en su espacio, sinónimo de practicar su transparencia ecológica. El minimalismo hace que su espacio sea simple y sobrio. Él ha diseñado y fabricado todo el mobiliario de su apartamento y oficina con materiales reusados, madera, fibras naturales y hasta cartones de huevos que se integran estéticamente para mostrar que el diseño puede ser económico y ecológico si se fusiona con la creatividad. Algunas paredes y el techo están pintadas de color blanco con una pintura que él diseñó a base de cal y cola blanca para ayudar a reflejar la luz natural. Los demás muros están construidos con ladrillos de arcilla nacional. Desde niño le gustaba andar en bicicleta, subirse a columpios y hamacas y pintar. Son cosas que sigue haciendo todos los días de su vida. También desde niño se ha fascinado por las semillas y se pregunta cómo objetos tan pequeños pueden hacer una gran diferencia y multiplicarse innumerables veces si las condiciones naturales lo permiten. En su espacio no están permitidos los periódicos, no hay televisión y en la radio se escucha únicamente música clásica y marimba, el instrumento nacional de su país. La paz y el silencio son parte esencial de todos sus días. Las malas noticias se quedan afuera, las buenas noticias e ideas creativas se celebran. Hace unos años quitó las puertas y barras de metal de sus ventanas. En un ideal de vivir en libertad y no arraigado al miedo colectivo de su ciudad, su tiempo libre lo invierte leyendo en una hamaca utilizando la luz natural. Paga en promedio $5 al mes de energía eléctrica a la red nacional. Tiene una colección de escobas hechas a mano con fibras naturales y madera que ha ido recopilando en los viajes por su país, pues le gusta mucho encontrarse con creatividad aplicada a utensilios de uso diario. Usa una calculadora de huella de carbono todos los años para calcular su generación anual de gases de efecto invernadero. Para contrarrestar este impacto ambiental, todos los años, Maúl siembra cientos de árboles entre el 21 de junio y el 21 de septiembre, la ventana forestal del territorio. En estos meses, las lluvias le garantizan la sobrevivencia de los árboles que siembra. Muchos de estos árboles
son de la misma especie que su abuela propició al traer las semillas iniciales a Guatemala, hace unos 30 años, de los que hoy hay literalmente decenas de miles creciendo por todo el país. Alfredo creció en un restaurante familiar, restaurante que inició su abuela desde los años 50. Desde muy pequeño era evidente que la cocina era una de sus pasiones. Le agrada usar ingredientes locales y orgánicos para mostrar la belleza del arte culinario: composición, color, textura, aromas y sabor. Para Maúl, el amor está en los detalles, los simples detalles que hacen que lo mínimo trascienda. Maúl también nos recuerda que todos somos arquitectos del futuro, que las acciones humildes de millones de ciudadanos pueden generar un planeta sostenible. Como ciudadanos privilegiados de este tiempo, tenemos que asumir con responsabilidad y evitar trasladarle nuestra deuda ambiental a las futuras generaciones, sin importar dónde vivamos. Él está convencido que el 22% de los habitantes del mundo puede ser la masa crítica para reinventarlo y lograr una nueva revolución, una revolución de humildad que inicia en nuestros propios hogares. Reinventar nuestro propio mundo inicia en primera persona, ejemplificando nuestro discurso, siendo congruentes nuestras acciones con nuestros mensajes.